Mis queridos hermanos, seguimos con la serie anual. No sé cuántos de ustedes se han dado cuenta que nosotros comenzamos una serie en el mes de enero y la vamos a culminar en el mes de diciembre. Ya vamos por el Nuevo Testamento y estamos tratando la serie de la gente del reino, y hoy vamos a ver un pasaje particular, un pasaje hermoso. Es uno de esos pasajes que cuando tú vienes a coger las clases de discipulado, son esos pasajes que el maestro te obliga literalmente a aprendértelo. Es como Juan 3:16, ¿verdad? Es un pasaje bien famoso. Y el título que le puse es un título un poco largo, pero me encantó el título que lo extraje de Gálatas 2:20. Ahí es donde vamos a estar observando el pasaje Gálatas 2:20. Y el título de este sermón es: mi pasado está en la cruz con Cristo y futuro está en la fe en Cristo. Se lo voy a volver a repetir. Mi pasado está en la cruz con Cristo y mi presente y futuro está en la fe en Cristo Jesús. Amén. Ese es el título de este sermón, y si me acompaña, por favor, abren todas sus Biblias y se ponen de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a leer en el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Un solo pasaje y me gustaría que lo leyéramos todos, pero fuerte, que lo puedan escuchar allá nuestros hermanos en la iglesia internacional y en la iglesia de los americanos. Amén. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Amén, gloria a Dios. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Delante de tu presencia estamos en este momento, Padre. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestros corazones, nos haga receptivos para poder digerir, asimilar lo que tú nos tienes que decir hoy, Padre. Comenzando por mí. Todos, Señor, estamos a la expectativa, Señor, de que transformes nuestros corazones por tu palabra, Padre. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mientras usted va sentándose, quiero agradecerle a todos ustedes, hermanos, que me ayudaron a orar por la salud de mi esposa. Mi esposa estuvo un poquito grave el fin de semana y todavía está un poco resentida, pero hoy pues ella está aquí acompañándonos. Y pues le doy las gracias, mis queridos hermanos, por orar por la vida de mi esposa. Gracias, Señor. Ok, hermano. Como dije, este pasaje es uno de esos pasajes que nos da un marco de referencia de lo que es vivir la vida cristiana. Ese es el marco de referencia. O sea, no hay otro camino. Ese es el camino por el cual todos nosotros que hemos profesado de que somos cristianos, tenemos que caminar, tenemos que transitar por ese camino que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Esta carta la escribió el apóstol Pablo, él la escribió, y hay dos teorías. La escribió a una ciudad que se llama Galacia, de ahí es donde viene el nombre Gálatas. Gálatas viene de una ciudad que se llamaba Galacia. Y dicen que Pablo posiblemente estuvo en la ciudad de Antioquía. La ciudad de Antioquía está situada en el país de Siria. Ahí había el segundo concilio más importante después del concilio de Jerusalén, donde la mayor concentración de cristianos estaba en Antioquía. Y se dice que entre los años 48 al 49 Pablo escribió una carta a la gente de Galacia. Pero hay otra teoría que dice que bien Pablo pudo haber escrito en la década de los 50, estando allí mismo en Antioquía, o pudo haber estado en Macedonia, o pudo haber estado en Corintio, o no se sabe dónde él estaba, pero lo que sabemos es que Pablo la escribió durante esa época. Amén. Lo que queremos ver primero es
¿Qué fue lo que llevó al apóstol Pablo a decir este versículo que es un versículo muy pesado? Es un versículo que contiene una verdad bíblica para todo el mundo. Establece los estándares. Es como quien dice, tú quieres ser cristiano, léete Gálatas 2:20 para que sepas verdaderamente lo que es el cristianismo. Pero primero queremos ver qué fue lo que motivó, qué fue lo que llevó al apóstol Pablo a decir estas palabras para no salirnos de contextos. Y resulta que en cierta ocasión el apóstol Pablo estaba visitando a la iglesia de Antioquía. Era una iglesia que se componía mayormente de gente gentil, no eran judíos. Y resulta que ese día se encontró con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, un hombre judío que ustedes saben, predicaciones atrás estuve hablando con el conflicto que tenía Pedro referente a los gentiles. Pedro, que pensaba que habían ciertos alimentos que eran impuros e inmundos, y el Señor les pudo aclarar al apóstol Pedro y a los judíos, los sacó de ese paradigma de que él ya había purificado los alimentos. Y Pedro había entendido eso. Y estos dos hombres se encontraron, y cuando se encontraron, allí estaba Pedro comiendo comida de las que él antes no comía ni consumía. Compartía con gente que para él eran inmundas, y ya Pedro estaba compartiendo con ellos. Pero resulta que se enteró que venía una manada de judíos, de estos que eran bien estrictos de la ley. Y dice que Pablo vio cómo este hombre de forma hipócrita empezó a apartarse de los gentiles, como que yo no tengo nada con esta gente, para darle la bienvenida a los judíos que venían a visitarlo. Pablo, al ver esta hipocresía, sintió en su corazón que lo que estaba haciendo era de mal testimonio. Porque Pablo sabía y Pedro sabía que Dios ya no hace acepción de personas. Dios salva al negro como salva al blanco. Dios salva al colorado como el verde. No importa, para Dios no hay acepción de persona. Dios puede salvar a una persona que esté completamente forrada de tatuaje, como una persona que está limpio sin tatuaje. Para Dios no hay acepción de persona. Todo aquel que haga una profesión de fe y acepte a Cristo en su corazón es bienvenido en el reino de Dios. Y a eso a Pablo le cayó muy pesado. Y dice las escrituras en el mismo capítulo 2, donde estamos tratando el pasaje, que Pablo lo confrontó. Pero no lo confrontó, Nelly, vámonos para allá tú y yo, vamos a hablar tú y yo acá sin que nadie nos escuche. No, dice que lo confrontó públicamente delante de toda la iglesia de Antioquía. Imagínense, hermano, el apóstol Pedro no era cualquier cosa, no era cualquier líder. Era un líder que se consideraba columna y baluarte del concilio de Jerusalén. Un hombre que había estado con Cristo. Un hombre que se supone que le enseñara al apóstol Pablo, le diera cátedra, porque fue un hombre que caminó con Cristo, lo escuchó, lo vio. Y aquí lo vemos siendo confrontado por el apóstol Pablo, diciéndole: eres un hipócrita y lo que estás haciendo, lo estás haciendo mal. Y de ahí es que entonces el apóstol Pablo recita este pasaje. Y esto me lleva a mí a mi primer punto. Mi primer punto es: la cruz es una obligación para todos los creyentes. Con Cristo estoy juntamente crucificados. Esa es la primera sección. Este pasaje tiene dos secciones, aunque es un versículo, un solo versículo, es un versículo que tiene dos secciones. La primera sección que vamos a ver es con Cristo, y escuche, mire todos los pronombres que hay en esta primera sección. Con Cristo estoy, primer pronombre, estoy, que marca mi condición actual. Estoy, juntamente estoy enligado, crucificado. Esa es mi actual posición como creyente. Estoy crucificado y ya no vivo yo, otro pronombre, yo, ese soy yo, sino que Cristo vive ahora en mí, otro pronombre. Estoy, yo y mí. Hermano, esto es una obligación.
Es una obligación para toda persona que ha nacido de nuevo. Los nacidos de nuevo se colocan libres y voluntariamente en subordinación a Cristo el Señor, como evidencia de que somos realmente salvos. Y esto es una subordinación libre, voluntaria, no es una subordinación a la fuerza. Dios no salva aquí a nadie a la fuerza, jalándote de los pelos. Quiero salvarte y tú te puedes negar. Si tú te niegas, Dios no te va a salvar. Tú tienes que quererlo, tú tienes que desearlo. A todas aquellas personas que lo desean y verdaderamente le han abierto su corazón y son sellados con el Espíritu Santo, son nuevas criaturas. Y esta es la condición de todos ustedes, incluyéndome a mí. Cuando uno se salva, mis queridos hermanos, uno se salva porque eso lo provoca el Espíritu Santo de Dios. La Biblia afirma de que todos los hombres están muertos espiritualmente, aunque andan por ahí vivos, aunque andan tomando decisiones, aunque andan haciendo planes para su pasado, para su presente y para su futuro. La Biblia declara que espiritualmente está muerto. Quiere decir que no tienes la habilidad de, cuando a ti te dé la gana, buscar a Dios. La Biblia dice que el ser humano que no tiene a Cristo está en esas condiciones. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios envía a su Espíritu para que comience a trabajar tu corazón. Tu corazón que es de piedra, que vienes a la iglesia y el evangelio no te entra. Todo lo que te entra por aquí te sale por acá y no entiendes absolutamente nada. No hay una sensibilidad espiritual para las cosas de Dios. Sabes en tu corazón y estás convencido de que no amas a Dios. Simplemente estás practicando una religión, una tradición. Domingo tras domingo voy a la iglesia porque es lo que la tradición dice. Es lo que la cultura aquí en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo hacen. Y yo, como parte de esa cultura, también participo de esa cultura. Mas sin embargo, tú puedes estar dentro de la iglesia y estar muertos espiritualmente hablando. Y si estás muerto espiritualmente hablando, no eres cristiano. Y si no eres cristiano y te mueres en esa condición, la palabra de Dios dice que irás a una eterna condenación en el infierno para siempre, como consecuencia a tus pecados. Cuando un cristiano se arrepiente verdaderamente es porque el Espíritu Santo ha provocado eso en el corazón. Es el Espíritu Santo que empieza a volverte a nacer de nuevo. Hay una nueva naturaleza, hay un nuevo tacto en tu vida, hay una sensibilidad nueva que antes tú no tenías. Ahora tienes la necesidad de buscar de Dios. Ahora sientes la necesidad de que tienes que amarlo. Ahora sientes esa necesidad de que tienes que respetarlo. De que antes, cuando yo cometía aquellos pecados, ahora cuando los hago ya no me siento igual. Porque hay alguien dentro de tu corazón. Ya no estás solo. Hay un nuevo huésped en tu corazón. Ese es Cristo Jesús en el Espíritu Santo. Y es en ese Jesús que ahora nosotros, libres y voluntariamente, con mucho gozo, con mucho amor, nos ponemos en un acto de subordinación a nuestro Cristo. Amén, hermano. ¿Siente usted lo mismo? Mira lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí. Esa palabra en pos de mí quiere decir aquel que quiera dejarlo todo y quiera seguirme. Aquel que verdaderamente sienta que no tiene más nada en este mundo, que su esperanza está en mí. A todos aquellos que quieran seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará.
Hermano, tengamos mucho cuidado cómo interpretamos este texto, porque aquí el Señor no nos está diciendo que saliendo de aquí usted va a vender su casa, va a vender su carro y se va a hacer un voto de pobreza, o va a ir a las calles a deambular. Voy a ser un deambulante, voy a vender todo, voy a abandonar a mi esposa, voy a abandonar a mis hijos y voy a seguir a Cristo. Eso no es lo que ese pasaje está diciendo. Usted se puede quedar con todo lo que tiene, pero todas esas cosas que usted tiene, incluyendo sus deseos, usted tiene que clavarlas en la cruz del Calvario y verlas desde esa posición. Posiblemente muchas de esas cosas el Señor va a decir: tienes que sacar estos sacos, porque estos sacos te están pesando para el camino, no te convienen, y Él te va a dar otros nuevos. Eso es lo que pasa cuando nosotros venimos al Evangelio. Venimos con mucha carga y queremos seguir a Jesús a la manera nuestra. De ahí es donde se saca el famoso dicho: yo sigo a Dios, yo busco a Dios, pero a mi manera. Eso es una frase muy famosa en Latinoamérica. Yo busco a Dios, pero a mi manera. No, es que no puede ser a tu manera. Esa es la manera de Cristo y como Él lo establece. Este pasaje que acabamos de leer implica, mis queridos hermanos, un compromiso total de dejar atrás las propias ambiciones y deseos egoístas para seguir sus enseñanzas y vivir de acuerdo con su ejemplo. En resumen, venir en pos es un llamado a una relación personal con Jesús y a vivir de acuerdo con sus mandamientos y sus valores. Y qué bien nos ha hecho eso. Qué bien nos ha hecho eso, hermano. Es cierto que estamos viviendo en una época donde esos valores están siendo atacados, quieren denigrarlos, pero los que tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón estaremos dispuestos a practicarlo, no importa cuáles sean las consecuencias. ¿Está usted convencido de eso? Seguro. Yo les animo, mis queridos hermanos, como me animo a mí todos los días: Señor, ayúdame a no claudicar mi fe. Ayúdame, Señor, que en medio de cualquier circunstancia donde yo me vea en peligro de perder algo que quiero, ayúdame a mantenerme firme hasta la muerte, Señor. Porque soy hombre y soy débil, y solamente por la ayuda de tu Espíritu Santo yo lo podré hacer. Ahora, hermano, les pregunto: ¿qué es lo que tengo que crucificar? ¿Qué es lo que yo tengo que crucificar? En el contexto de ese pasaje, debido a la disputa que el apóstol Pablo contra Pedro, aquí lo que se tenía que dejar atrás era la reputación farisaica judía. Hablando del contexto, eso era lo que tenía que Pedro crucificar, esa reputación, esa cosa de que por ser judío le tenía miedo a su raza, ese orgullo nacional que tenía el apóstol Pedro, esa hipocresía de despreciar a los que no eran judíos por temor a los de su raza, y no anteponer la ley por la gracia y no hacer acepción de personas. Eso era lo que se tenía que crucificar de acuerdo al contexto que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque Pedro pensaba que, o no pensaba, por eso es que Pablo lo retó: estás actuando de forma hipócrita, porque tú sabes que los hombres no se salvan por el cumplimiento de la ley, sino por gracia. Y el apóstol Pablo tenía bastante propiedad para regañar al apóstol Pedro. El apóstol Pablo sí tenía bastante propiedad. Hermanos, si no me creen, vayan a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 9. Mira lo que el apóstol Pablo era, que superaba por mucho al apóstol Pedro. Y mira cómo él mira su propia vida. Dice así el capítulo 3 de Filipenses, comenzando desde el 1. Por los demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí,
gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. Esa palabra de la circuncisión eran lo que se creían los judíos. Los judíos eran la circuncisión, los gentiles eran la incircuncisión. Pero el apóstol Pablo dice, nosotros, aunque tú seas judío, ya eres parte de esa circuncisión, porque la circuncisión la ha hecho el Espíritu Santo en el corazón. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, que confiar, aunque yo tengo también que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo. Mira cómo era él, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguía a la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Este hombre era un estricto cumplidor de la ley. Y ciertamente, pero, versículo 7, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Amén? Ese era el apóstol Pablo. Tenía para darle cátedra al apóstol Pedro. Y aún esa reputación, él la estima como basura. Eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que yo soy de aquí en adelante. La fe en Cristo Jesús. Así que, hermano, que en el contexto lo que había que dejar crucificado, según lo que estaba hablando Pablo, era la reputación esa. Más sin embargo, el mismo apóstol Pablo nos dice que hay otras cosas de las que el creyente debe clavar en la cruz como una señal de muerte, porque eso es lo que simboliza la cruz. Cuando decimos con Cristo estoy juntamente crucificado, estamos hablando de que hay que sacrificar algo. Estamos hablando de que hay que darle muerte a algo, porque eso es lo que simboliza la cruz de Calvario. Gálatas capítulo 5 versículo 24 dice, pero los que son de Cristo, escuche bien, pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo aquí? Levante su mano alta, a ver, quiero ver. ¿Cuántos son de Cristo? Gloria a Dios, sin ninguna vergüenza. Dice la palabra de Dios, han crucificado a la carne. Y esa palabra carne está hablando de una persona, ¿sabe? La carne en este pasaje es una persona en sus 5 sentidos. No es un pedazo de dedo, ni ¿cómo es la carne esto que usted ve de afuera, ¿ok? Eso es, pero aquí el apóstol Pablo está hablando, no, estoy hablando de ti, de una persona común y corriente. Estos han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Así que no solamente es la reputación que nosotros venimos arrastrando del mundo, también hay que crucificar en la cruz nuestras pasiones y nuestros deseos. ¿Tiene usted deseo, hermano? Tenemos muchos deseos, ¿verdad? Pues así estamos construidos, los seres humanos, somos personas. Planificamos, deseamos,
nos apasionamos por cosas que nos gustan. Todo aquello que a usted le apasiona, que lo hace feliz, ¿usted cree que Cristo está de acuerdo con eso? Las pasiones y los deseos a veces tienen la tendencia de llevarnos a nosotros a la idolatría. ¿No ha pensado usted en eso? Lo voy a volver a decir. Las pasiones y los deseos tienen la tendencia de llevarnos a nosotros los creyentes y a toda la raza humana a la idolatría. Por eso es que se llama así, pasiones, porque es algo por lo cual tú te apasionas. Yo me apasiono por mi esposa, yo siento pasión por esa mujer, pero ella sabe y yo sé que hay unos límites. Yo puedo sentir pasión por ella, pero ella no es el rey de mi corazón. El rey de mi corazón es Cristo. El amor que yo siento por ella es un amor genuino. Y yo creo que te lo he demostrado, mi amor. Si no, perdóname. Voy a seguir intentando. Pero mi amor más grande es mi Señor Jesucristo. Mis hijos. Yo doy la vida por mis hijos. ¿Quién de ustedes no da la vida por sus hijos? Da la vida por tus hijos. Amamos a nuestros hijos. Pero mi amor por mis hijos no puede ser más grande que por el amor que yo siento por Dios. Ese es el evangelio, mis queridos hermanos. Y si usted hace un examen en su corazón y se da cuenta que en eso de lo que usted se apasiona, en eso de lo que usted desea, empieza a ocupar el trono de Dios en tu corazón, entonces eso tienes que crucificarlo. Eso tienes que llevarlo a la cruz, porque eso te va a llevar al pecado de la idolatría. Y el pecado de la idolatría, hermano, tiene terribles consecuencias. Mira lo que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Roma en el capítulo 6, versículos 3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, de la misma forma que Cristo murió, nosotros también murimos con Él. Eso es lo que simboliza el bautismo cuando los bautizamos aquí en agua. Cuando nosotros zambuimos a una persona allá dentro del agua, lo que estamos diciendo es, quedas muerto. Y cuando lo sacamos, ahora tienes una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Eso es lo que simboliza el bautismo. Número 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos como en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente de nuevo, juntamente, hay un huésped en tu corazón, con Cristo, con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Sea ¿qué, hermano? Destruido. No le des esperanza de vida. No le abras grietas a tu carne. Destrúyelo. Y eso usted lo hace clavándolo en la cruz del Calvario. ¿Y cómo es que yo crucifico eso en el Calvario? Sujetándote a lo que Cristo Jesús enseña en su palabra. Sigue diciendo, crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En esos pasajes, Dios nos llama la atención para que podamos apreciar por su palabra el gran beneficio que nos trae a nosotros como sus hijos el dejar la vieja vida enterrada en la sepultura de la cruz. Todo creyente
no obtendrá ningún beneficio. Escucha bien esto, hermano. Todo creyente no obtendrá ningún beneficio en seguir invirtiendo en los deseos de nuestra carne. Solamente vamos a recibir como recompensa obstáculos en el crecimiento de nuestra vida espiritual. Una vida cristiana muy pobre. Y tenemos que cuidarnos, hermano, a no caer en el autoengaño que cayó la iglesia de la Odisea. Una iglesia mencionada en el libro de Apocalipsis, que su exterior ellos se creían grandes, se miraban bien, pero por dentro eran unos pobres infelices, estaban vacíos y sus vidas espirituales eran muertas. Por eso es que tenemos que crucificarnos con Cristo. Estar a la par con Cristo, caminar con Cristo, pensar como pensaba Cristo. Es algo difícil, ¿verdad que sí? Pero la palabra nos enseña cómo era que pensaba Él. Hablar como Cristo, mirar las cosas que miraba Cristo, estar en los lugares donde estaba Cristo metido. Eso es a lo que la Biblia dice: crucificad vuestro yo en Cristo Jesús. Ya estamos terminando, hermano. Y esto me lleva a mi segundo y último punto. Mi segundo y último punto. Y en ese punto vamos a ver la sección B del pasaje. La sección B del pasaje. Y este punto se va a llamar: ¿cómo tengo que entonces vivir por Cristo si tengo fe en Él? ¿Cómo puedo yo vivir por Cristo si tengo fe en Él? Como dice la sección B de este pasaje. Primero, entonces, ¿cómo podemos vivir? ¿Cómo nosotros podemos vivir reflejando esta fe en Él? Dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Dejándonos guiar por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, para que de esta forma podamos dedicar nuestras vidas en este presente que nosotros vivimos y en el futuro donde nosotros vamos, porque solo así vamos a poder ser recíprocos a este gran amor que Jesús mostró por nosotros. Amén. Pablo, si usted ve los comienzos de su carta, dice: el siervo de Jesucristo. Habla Pablo, el apóstol de Jesucristo. Pero ya cuando estaba casi ya muriendo, ya cuando él sabía que ya le faltaba poco, él ni siquiera usaba esos títulos: el siervo, el apóstol. No, ¿sabe cuál era la expresión que él usaba? El esclavo de Cristo. Habla el esclavo de Cristo. Y hermano, esto es contraproducente. Porque lo que nosotros conocemos de esclavo es una persona que constantemente lo están latigando. Es una persona que constantemente le están restringiendo de libertad. Es una persona que no tiene la oportunidad de hacer riquezas como el amo tiene. Esto es completamente contraproducente. Mientras el apóstol Pablo veía que toda su reputación, que toda su vida había sido clavada en la cruz del Calvario, él entendía que iba acumulando riqueza tras riquezas en el cielo, para que cuando estuviera delante de la presencia de ese Señor que lo guardó, estuviera allí sin nada de qué avergonzarse. Para nosotros debe ser una honra sufrir por el nombre de Cristo Jesús. Wow. Hermano, estamos viviendo tiempos difíciles y necesitamos ponerle los pantalones. Necesitamos dejar de vivir una vida de cristianitos de cartón. Lo digo por mí mismo. Y yo oro que el Espíritu Santo, Señor, danos esa fuerte convicción hoy, Señor. Que nos haga sentir mal, que no nos dejes dormir. Y que provoques un arrepentimiento genuino, Señor, para vivir el cristiano de verdad. El cristianismo que tú nos estás llamando por la palabra.
cristianos comprometidos verdaderamente con tu obra. Ya no queremos ser cristianos de etiqueta. Hay mucho cristianismo de etiqueta. Usted no, mi querido hermano. Yo no. Pongámosles un stop al cristianismo que nosotros estamos viviendo hoy día, hermano. Cuidémonos de el confort que nos trae ese país. Cuidémonos de las supuestas responsabilidades que este país nos está imponiendo al grado que nos esclavizan. Y no tenemos tiempo para Dios. No tenemos tiempo para venir a la iglesia porque tengo que trabajar. Porque tengo que ocuparme en lo que el mundo me está diciendo. Aquí está la felicidad. Que el Espíritu Santo rompa nuestro corazón y que Él mismo lo restaure. Pero nosotros, mis queridos hermanos, se nos demanda a que seamos partícipes. Es imperativo que nosotros participemos en esta cruz. Cuando Cristo iba cargando su cruz, apareció un hombre. ¿No lo ha notado en los evangelios? Jesús de Arimatea era que se llamaba José de Arimatea. Ese de José de Arimatea es usted y soy yo. Dios no hace las cosas por casualidad. José de Arimatea es usted y soy yo también, que tenemos que llevar la carga con Cristo Jesús. Aquí estamos, vamos, estamos los dos en este negocio del Padre. Carga tu cruz, iglesia. Carguemos nuestra cruz, porque ahí es donde está nuestra felicidad. Está diseñada de esa forma y no hay otro camino. Concluyo con esto. En resumidas cuentas, mis queridos hermanos, nosotros podemos ver en este pasaje y de forma simbólica como si fuera un matrimonio, donde dos personas se comprometen uno al otro, amarse, respetarse por el resto de la vida. Ya no vivirá uno solo, sino que serán dos como si fueran uno solo, porque asimismo es Cristo con cada persona que es de su iglesia. Yo no sé, los que tienen matrimonio aquí, donde va el uno va el otro. Si uno está en la sala, el otro también tiene que estar en la sala. No sé. Por eso es que dice, es mi media naranja. La naranja no está completa si esa mitad de naranja no está. No podemos vivir una vida como independientes, tú por allá y yo por acá. Eso no es matrimonio. Donde tú vas, yo voy. Esto es hasta que la muerte nos separe. Uno puede estar en la sala, el varón puede estar en el baño bañándose y su esposa puede estar en el cuarto leyendo un libro. Y si esa esposa ve que su esposo se está vistiendo y se está perfumando, yo no sé cómo es que lo hacen en tiempo récord. Es un tiempo récord Guinness, que cuando ese hombre sale de la puerta, su esposa ya lo está esperando en el carro. Perfumadita y todo, no sé cómo pasó eso. ¿Para dónde vas? ¿Cómo tú llegaste aquí? Porque no son uno solo, ya son dos viviendo como uno. Amén. Y si no te has casado, eso es lo que te espera. Así que, hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo solo, sino que Cristo ahora vive conmigo. Lo voy a hacer ahora de forma personal. Ahora Cristo vive conmigo. Y lo que me toca vivir en este cuerpo donde yo habito, lo viviré teniendo fe en el Hijo de Dios, Jesús, mi Señor, porque Él me amó
y se entregó por mí para librarme de la condenación de la ley y darme de su gracia para ser libre, para servirle con todo mi amor hacia Él.